17 minutos de la tarde, estamos en plataforma televisiva, por nuestra plataforma radial se está transmitiendo el fútbol y nosotros, por supuesto, vamos a comentar sobre la realidad política. El presidente de la República se atrevió a dar una entrevista después de mucho tiempo el día de ayer, creo que hay algunos puntos que hay que analizar y también se terminó la inscripción de posibles personas a partidos políticos, con lo cual los partidos políticos empiezan a organizar sus elecciones internas. Martín Tanaka con nosotros para el análisis de la realidad. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Un gusto conversar contigo. Saludos. Como siempre, Martín. Bueno, cuéntanos un poco. Estamos ya en una semana más tranquila y empiezo por lo siguiente. Hemos visto cómo el Congreso y el Ejecutivo, después de muchísimo tiempo, lograron ponerse de acuerdo para sacar una ley consensuada sobre cómo deben manejarse las deudas bancarias. ¿Crees que estamos entrando a una nueva etapa en relación Ejecutivo-Congreso? ¿Que esto puede replicarse en futuras leyes? Yo confío que sí. Creo que después de la coyuntura del pedido de la moción de vacancia, creo que sobre todo los partidos más grandes, digamos, que tienen más responsabilidad en el Parlamento, como son Acción Popular y Alianza para el Progreso, percibieron que esta postura confrontacional podía afectar sus posibilidades electorales con miras a las elecciones del próximo año, ¿no? Entonces creo que manteniendo una posición de firmeza van a tratar de llamar la atención, digamos, proyectar esta imagen más dialogante, ¿no? Creo que entonces ojalá efectivamente se consolide esto en los próximos meses hasta el cambio de gobierno, ¿no? Yo creo que es probable que así sea. Recordemos que hasta ahora Vizcarra tiene una suerte como de efecto teflón, ¿no? Todo le resbala, es decir, nada lo afecta lo suficiente. Sigue teniendo más de 50% de popularidad, a pesar del manejo bastante cuestionable de la crisis del coronavirus y el aspecto económico, que se ha mirado con ojo más crítico en el exterior que dentro del Perú, y Vizcarra no va a postular a las elecciones. En esta confrontación, pelearse con el que le cae simpático a la población, ¿al único que puede afectar entonces es al Congreso de la República? No solamente eso, ¿no? También creo que afecta las posibilidades, digamos, de proyectar una imagen de poder, digamos, concitar un gobierno responsable, ¿no? Ajá. Por parte de APP y de Acción Popular, ¿no? Ahora, el presidente, yo creo que, digamos, yo estoy seguro que las encuestas en las próximas semanas y meses van a confirmar una tendencia declinante que ya se ha estado registrando. Sí. Pero si bien se le ve al presidente cada vez más débil, efectivamente no ha caído tanto como para que las posiciones más confrontacionales se impongan, pero creo que al presidente Vizcarra lo ayuda el hecho de que ya está de salida, ¿no? También creo que hay una consideración muy pragmática en los electores. Vacar un presidente que ya convocó elecciones y que le quedan pocos meses de mandato como que no parece una buena idea, ¿no? Y además entonces, estamos como un poco en un barco que se hunde y él es el capitán, ¿no? O sea, me imagino que hay una suerte de aferrarse a quien mal que bien es el único que podría sacarnos de este problema, ¿no? Sí, y creo que, digamos, también hay conciencia de que la gente se imagina que el presidente del Congreso, asumiendo el gobierno nacional, digamos, genera todavía demasiada incertidumbre, demasiado temor, ¿no? Da más miedo, digamos, da más miedo que Vizcarra. Entonces, mejor es más lo conocido, por así decirlo, ¿no? Por supuesto. Y entonces sigamos hasta el final, porque ya falta poco, ¿no? Y ya cada vez más el escenario electoral empieza a ocupar la agenda pública, ¿no? Va a ser una campaña extraña, no nos cabe la menor duda. Por más que el gobierno tenga la esperanza, hay que decirlo así, de que no haya un rebrote, no lo podemos saber, no podemos saber si la bendita inmunidad de rebaño efectivamente es la que nos ha alcanzado. Basta ver la campaña electoral en Estados Unidos para saber los sui generis que pueden ser campañas en contextos como esto, y eso que en Estados Unidos hay mucho más libertad de movimiento, por decirlo de alguna manera. Y ¿tú dirías que hay una sobreoferta encima de este contexto complicado? ¿Hay una sobreoferta de candidaturas o es lo normal en nuestro país? No, creo que estas elecciones van a ser recordadas como elecciones muy confusas, muy complicadas, no solo por el coronavirus, sino también por el exceso de candidaturas, ¿no? Yo creo que si uno mira a los últimos, 30 años, no va a encontrar elección donde hayamos tenido tantos candidatos. Lo que más se acerca es la elección del año 2006, si no recuerdo mal.
pero esta va a tener muchos candidatos y encima en el contexto de la pandemia, ¿no? Lo que ocurre es que con el tiempo cada vez más partidos alcanzaron inscripción, ¿no es cierto? Así que tenemos 24 partidos inscritos. En la última elección, el Congreso dio una ley que les permitía a los partidos no presentarse o retirar candidaturas a mitad de la competencia. Entonces no terminaron habiendo 24, ¿no? En cambio ahora están todos obligados a presentarse si no pierden la inscripción, y por eso es que vamos a tener esta inflación de candidaturas, ¿no? Lo único bueno es que esta elección va a ser una especie de reset, ¿no? Porque ahora sí, los partidos que no pasen la valla electoral de 5% perderán el registro, ¿no? Claro, como diría mi hijo, la última ronda de Fortnite, ¿no? O sea, aquí el que el que pierde se va. Ahora, hay varios aspectos ahí interesantes. No solo hay una sobrepoblación de candidatos, sino que hay dos características que me parece se repiten. Martín, me gustaría tu opinión. El tipo de candidato, hay una suerte de reiteración de candidatos que están más a la derecha que a la izquierda, hombres de determinada clase social, ¿no es cierto?, casi de determinada edad, y además que postulan con partidos cuya ideología podría ser cualquiera, que podría ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, es decir, un hombre en el polo, punto. A diferencia de partidos que nos pueden gustar más o menos, pero que tienen una tendencia ya clara y que la cara representa lo que el partido lleva adelante. Eso es mucho más claro, por ejemplo, en los partidos de izquierda. ¿Con qué criterios se elige así? ¿Solo por la cara? Sí, yo creo que también otra de las cosas por las que recordaremos esta elección es que, digamos, esto que acabas de describir muy bien, creo que antes era más la excepción que la regla, ¿no? O sea, habían partidos mínimamente constituidos que tenían liderazgos más o menos establecidos, ¿no? Toledo, Keiko Fujimori, García, qué sé yo, Lourdes Flores, Ollanta, Ahora, efectivamente, candidatos que aparecen con opción son personas que utilizan vientres de alquiler totalmente, ¿no es cierto? Y eso se ha generalizado, ¿no? Los candidatos que tienen más preferencias han buscado negociar con un partido con inscripción y solamente porque tienen inscripción, no hay más afinidad que esa, ¿no es cierto? Así es. Y sobre todo... Porque, claro, porque esto, lo que ha ocurrido es que en la epidemia no se ha podido aplicar los cambios en la legislación electoral, los partidos viejos no se han adecuado a la nueva ley y no ha podido haber inscripción de partidos nuevos, entonces los candidatos han tenido que acomodarse como estamos viendo ahora, ¿no? Y además, no tenemos muy claro qué nos ofrecen, porque cuando uno postula, no sé, pues por Frente Amplio o postula por el fujimorismo, uno tiene más o menos una idea de qué cosa hay detrás de lo que ese candidato quiere hacer, pero acá no sabemos cuál es la propuesta que viene con esa cara, ¿no? Exactamente, antes habían como clivajes, ¿no? Digamos, la candidatura Ollanta Humala, por ejemplo, ¿no? Que fue candidato, ¿no es cierto? Y la candidatura de García, la de Keiko Fujimori, como que polarizaban y organizaban la competencia política en torno a algunas ideas, algunos perfiles de programa, ¿no? En cambio ahora no hay ningún referente que organice la elección y efectivamente entonces todo queda como librado a la improvisación, ¿no? Y al personalismo. Y si me permites añadir algo, creo que ahora además vamos a tener elecciones internas de los partidos, pero lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE han permitido unas elecciones internas en donde puede haber listas únicas, ¿no? Y entonces se desvirtúa el sentido de la elección interna, ¿no? No va a haber competencia de verdad y por lo tanto como que se va a imponer la tendencia previa de que los candidatos eligen un poco a dedo en convenciones partidarias, ¿no? Yo creo que eso es un error que se ha cometido, ¿no? Ya, si van a presentar listas únicas, Martín, por un tema de sanidad, no deberían ni siquiera hacer las elecciones, ya que manden su lista, la inscriban y la manden nomás, ¿no? Ya, ¿para qué vas a juntar a la gente votando, no? Así es, ¿para qué la OMPE hace tanto esfuerzo logístico si va a haber listas únicas, no? Realmente no tiene sentido, ¿no? Por lo menos, si iban a elegir delegados, que los delegados compitan individualmente y quien saca más votos entra a la convención, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ojalá pues que los partidos recapaciten y que pues sean los menos, digámoslo así, los que recurran a ese mecanismo, y creo que también los comentaristas, los medios, tenemos que poner luz
sobre cómo organizan sus elecciones internas los partidos, y claramente hay partidos que están haciendo una burla de elección interna y creo que eso hay que señalarlo, ¿no? El problema es que vamos a estar en pandemia, seguro van a seguir ocurriendo cosas, se viene un probable rebrote, el verano va a ser una época sumamente difícil para controlar la enfermedad por las mismas razones que ha sido difícil, por ejemplo, en Europa. ¿Tú crees que logremos, por más que por supuesto los medios hagamos nuestro trabajo, que la gente se concentre en las elecciones? Sí, bueno, va a ser difícil ciertamente, ¿no? Y además, claro, como no va a haber campaña presencial, y hay tantos candidatos, va a ser difícil que los mensajes lleguen, ¿no? Por eso yo insistí en las semanas, meses previos, que era muy importante tomar medidas para reducir de alguna manera el número de candidaturas, ¿no? Por ejemplo, que en la elección interna hubiese un mínimo de participación, ¿no? Para no tener 24 candidatos. Claro. Lamentablemente, 24 candidatos con voto preferencial, sin publicidad en medios, va a ser bien complicado que el elector efectivamente se enganche, ¿no? Cuando hablamos de no presencial, ¿hablamos de no mítines, no viajes? ¿Qué es lo que ha dispuesto en este caso el jurado? Bueno, yo entiendo que todavía no hay normas claras, más allá de las normas sanitarias generales que están prohibidas las concentraciones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces seguramente veremos, no sé, tal vez algunas caravanas de repente, ¿no? Pero ya pues actividades, por ejemplo, de candidatos visitando mercados, ¿no? O haciendo mítines, concentraciones, va a ser imposible, ¿no? Porque implican aglomeración de personas. Además, recordemos que solo con las reglas sanitarias actuales hay un porcentaje enorme de candidatos que no puede hacer nada porque tiene más de 65 años. Además, sí. No, Sillonis, Acuña, de Soto, Barnechea, si es que postula. Hay una cantidad de gente bastante, digamos, importante que se queda rezagada por esta medida. Martín, finalmente, en este contexto, el presidente de la República ha garantizado elecciones libres, limpias, sin ningún problema. ¿Tú crees que efectivamente se logre? No porque Vizcarra no lo vaya a querer, sino que en esta situación tan sui generis podremos tener cierta igualdad para que las personas evalúen todas las candidaturas, o aquellos que, por ejemplo, tienen cargos públicos, como el exalcalde, como el alcalde de La Victoria, o como el señor Urresti, van a captar la atención porque ya la tienen captada. Sí, claro. Pero también es cierto que las normas estipulan que si uno quiere postular a estos cargos tiene que renunciar al cargo que está eligiendo, uh-huh, ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Forsyth tendría que renunciar a la alcaldía de La Victoria para poder postular al Congreso o a la presidencia, ¿no? Uh-huh. Y luego creo que es importante mencionar que, por ejemplo, el jefe de la OMPE le ha hecho algunos pedidos al Congreso que deben ser atendidos, ¿no? Por ejemplo, establecer un pago para los miembros de mesa en jornadas electorales que van a ser mucho más largas. Si es que el Congreso, por ejemplo, no aprueba una norma como esta, corremos el riesgo de que haya mucho ausentismo y que las mesas no se puedan instalar, ¿no? Sí. Entonces, creo que también para que la elección funcione, todos tienen que poner de su parte y colaborar, ¿no? Luego también el jefe de la OMPE pidió postergar algunos plazos para tener más tiempo de organizar mejor las elecciones internas de los partidos, y el Congreso no discutió la propuesta de la OMPE, ¿no? Entonces hay que, desde varios lados hay que avanzar para que tengamos una elección mínimamente satisfactoria el próximo año. Y si es que no podemos predecir nada de cómo va a ser el próximo año, pero si esto no cede, ir a votar va a ser complicadísimo. Va a ser complicadísimo para un grupo importante de personas, probablemente. Bueno, correcto, Martín, correcto. No basta ver, repito, no somos como Estados Unidos, ni siquiera se nos parece nuestro sistema electoral, pero basta ver los sui generis, que están siendo las elecciones más estables del mundo, probablemente, ¿no? Para entender qué puede pasar en el Perú. Quería hacerte una última pregunta que se me está quedando en el tintero. Un factor que ha marcado constantemente las últimas elecciones ha sido una suerte como de el antifujimorismo versus el resto del mundo. Pero mejor dicho, el fujimorismo mientras el resto del mundo, ¿no es cierto? El resto del mundo era lo que se conocía antifujimorismo y que podía englobar cualquier tipo de partido, de derecha, de izquierda. ¿El antifujimorismo va a ser un jugador en estas elecciones?
Yo creo que mucho menos, ¿no? Porque el antifujimorismo crecía de la par al crecimiento del fujimorismo, ¿no es cierto? Keiko Fujimori fue la candidata más votada, la congresista más votada, ¿no es cierto?, en el 2006, en el 2011 entró a la segunda vuelta, en el 2016 otra vez y estuvo a punto de ganar, ¿no es cierto? Entonces, ese crecimiento del fujimorismo creo que es un factor importantísimo para explicar el crecimiento del anti, ¿no? Pero ahora que el fujimorismo se ha desinflado, que ahora se le percibe con mucha mayor debilidad, pues me parece que ya no va a ser un factor tan importante, a no ser que en medio de este panorama de candidaturas muy chicas, Keiko Fujimori o el candidato del fujimorismo aparezca con posibilidad de entrar a la segunda vuelta, ¿no? Pero en la medida en que no hay ningún actor muy fuerte en este momento, tampoco se percibe un anti muy fuerte, ¿no? Claro. Fíjate que en el 2006 el temor a la vuelta de García, luego el temor al triunfo de Humala, efectivamente, ¿no? Luego el temor al triunfo de Keiko generó antis y una dinámica de polarización, pero ahora estamos pues en una tierra baldía, digamos, ¿no? La gente le teme a Antauro, pero Antauro no puede ser candidato a la presidencia de la República, entonces es un factor más bien de un miedo irreal. Bueno. Exacto. Bueno, Martín, interesantísimo. Vamos a ver en qué terminan todas estas candidaturas. Si logramos ver alianzas, calculo que hay demasiados egos ahí involucrados como para que haya unos que se quieran juntar con otros, pero vamos a ver finalmente si eso es lo que... Y también la regla electoral dice que si te juntas, la valla que tienes que pasar es un poco más grande, alta, ¿no? Entonces también eso desincentiva las alianzas. Efectivamente, porque lo que están haciendo es querer justamente conservar su inscripción. Muchísimas gracias, Martín Tanaka, como siempre, por el análisis. Son las 1:33 de la tarde.